Y yo me atrevería a decirte esto. Yo no diría no puedo hacer nada. Yo diría no puedo hacer todo, pero lo que puedo hacer lo haré con confianza. Sí, Me haré cargo de lo que pueda. Si no puedo evitar, reparo. Si no puedo reparar, me adapto. Pero siempre hay algo que puedo hacer. Siempre hay algo. ¿qué es el miedo? Mira, Jennifer, gracias. Sí, efectivamente el miedo, como lo digo ahí en el libro, es una emoción y es mucho más que eso. Es una de las emociones básicas, es la única emoción de supervivencia, digámoslo así, o la principal de supervivencia. Y gracias al miedo, precisamente, evitamos tomar riesgos o nos alejamos del peligro en un momento dado, o aprendemos a manejar el peligro para que deje de ser peligroso, valga la expresión, y se convierta nada más en algo riesgoso, pero con cierta habilidad podemos manejar inclusive fuego. Sabemos que hay personas que trabajan con fuego, personas que trabajan en grandes alturas, personas que trabajan bomberos rescatistas, en fin, que evidentemente son personas que pueden tener miedo igual que el resto de nosotros, pero ya aprendieron a manejar las situaciones, desarrollan habilidades y eso hace que el miedo no los domine. Entonces, digo que es mucho más que la emoción porque el miedo es este aliado que nos alerta. Su función es alertarnos. ¿De qué? De lo que es peligroso. Lo malo es cuando tenemos una mala relación con el miedo, cuando o lo negamos o nos rendimos ante él. Y entonces rechazarlo o rendirnos nunca suele ser buena idea con el miedo. No, claro que no. Y para ti, ¿qué definición tiene este miedo en tu vida diaria o por qué escribir de esto? Porque supongo que lo escribiste por alguna razón. ¿Qué significó para ti el miedo y en general escribir del libro? Mira, sí, sí, puede parecer, te voy a decir lo que no es y luego, y que puede ser que sí. Ujú. No surge a partir de la pandemia, aunque sale en el año de la pandemia, pero este libro lo empecé a escribir hace 2 años. Es cierto que cuando estaba escribiendo el libro estaba pasando por un proceso médico que no se sabía si iba a ser una enfermedad grave o no, y eso también me llevó a plasmar varios de los miedos en el libro, pero ese no fue el origen. El origen fue hacerme la pregunta, como con la muerte, que suelo también hablar mucho de ella. ¿Por qué la gente ve a la muerte como la ve? ¿Por qué la gente ve al miedo como lo ve? ¿Por qué no queremos dimensionarlo? Por ejemplo, en estas cuestiones culturales de como si el miedo fuera un defecto. Esto de no tengas miedo, no seas cobarde, atrévete, no pasa nada, échale ganas, siempre para adelante. Entonces, este temor al miedo es tanto que hasta lo ocultamos y tratamos de verlo como el enemigo a vencer. Todavía hay personas que dicen, es que yo derroté al miedo, y yo digo, no, es que sin miedo no sobrevivimos. Más bien, más que derrotar al miedo, tenemos que conocerlo mejor. Entonces, es una manera como de poner al miedo en una perspectiva más realista de lo que es, para dejar de temerle tanto, porque lo vemos como lo que no es, como alguien que asusta, como alguien que daña, y no, al contrario, es alguien que cuida. Sí, porque te protege, como tú dices, o sea, si algo nos da miedo, pues vamos a ir más cautelosos o con, sí, con más cuidadito. Eh, de ser valiente, ¿es vivir sin miedo? No, no, no. Mira, cuando escribí el libro, me decían, Mario, entonces lo opuesto al miedo es el valor. Y yo les digo, no. Digamos que lo que contrarresta el miedo es la confianza. Una persona que tiene confianza en sí misma, en lo que sabe, en lo que hace, es una persona que puede mostrarse más valiente. Es decir, que reconoce que lo que va a hacer le da miedo, pero que tiene este coraje y valor para enfrentar lo que va a hacer, porque tiene recursos, tiene capacidades, sabe qué hacer al respecto. Entonces, lo primero, antes de generar valor, hay que generar confianza, porque si generas valor sin confianza, valentía, digámoslo así, sin confianza, es una valentía ciega, es la valentía del que cierra los ojos y pone la espada así a ver a qué le pega, y que se expone, evidentemente, a peligros. No, no, la valentía tiene que venir fundamentada en la confianza, en nosotros, en nuestros recursos, o incluso en el saber que podemos incluso pedir ayuda cuando sintamos que esto nos rebasa, ¿no? Sí, claro, claro. ¿Cómo se da, o no sé si me podrías explicar, lo de crear miedos en realidades imaginarias? Sí, hay personas que dicen, ah, no, mira, tu miedo es imaginario.
Y yo digo, no, no hay miedos imaginarios, es que el miedo se siente en el cuerpo, uno sabe cuando tiene miedo, uno no dice, fíjate que mi miedo es imaginario porque realmente no lo tengo, no, sí lo tienes. Lo que es imaginario son las causas del miedo. Por ejemplo, si hago esto, me voy a caer, me voy a lastimar. Si digo esto, la relación se va a acabar. Si hago aquello otro, me van a correr. Entonces, ese miedo que surge de cosas que no han pasado, por ejemplo, o de cosas que ya pasaron, pero que catastrofizamos. Entonces, lo imaginario son las razones del miedo. Algunas son reales, son sustentadas. Es sustentado tener miedo si oímos balazos en la calle, es sustentado, pero no sustentado el decir, si salgo a la calle seguro me van a asaltar, seguro me van a matar, seguro me voy a caer, seguro me voy a perder, seguro me van a atropellar. Esas son razones imaginarias, que no es imposible que sucedan, pero que si tenemos precaución, si guardamos cuidado y si tenemos ciertas reglas, es poco probable que nos pasen. Sin embargo, todos estamos sujetos a posibilidades de accidentes, por ejemplo. Sí, claro. Pues es más bien como el miedo al qué podría pasar, ¿no? Sí, 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 que ese miedo se transforma en ansiedad, ¿no? Porque sí, la ansiedad es un exceso de futuro. Entonces estamos tanto en el futuro y de una forma pesimista en el futuro que es natural que eso que nos imaginamos nos provoque miedo. Pero el miedo no es imaginario, son las razones del miedo. Por eso cuando a alguien le dicen, ay, tu miedo es imaginario, uno dice, híjole, ¿cómo le hago para no imaginarme el miedo? No, no es eso. Es más bien, ¿qué te estás imaginando que te produce tanto miedo? sí, claro. Entonces, ¿me podrías hablar un poco sobre el, es que no quiero decir el cómo no tener miedo, pero el cómo manejar el miedo? Sí, claro, y mira, y te lo respondo con esta pregunta que no me hiciste. ¿Cómo no tener miedo? No se puede. Solamente se puede no tener miedo teniendo algún tipo de psicopatía, ¿no? Siendo una persona, digámoslo así, un psicópata, básicamente, que son personas que teniendo miedo no lo saben interpretar, no lo sienten. O una persona muerta probablemente ya no sienta miedo, ¿no? Y no lo sé. Todos sentimos miedo porque el miedo es útil. El miedo no se controla. Al miedo se le conoce, se aprende qué hace con nosotros y uno se relaciona diferente con él. Es decir, yo le tengo que enseñar al miedo un par de cosas. Primero le tengo que enseñar que no todo lo que asusta es peligroso, que hay cosas que asustan pero no son peligrosas. Por ejemplo, me pueden asustar los tiburones, pero realmente las muertes por ataque de tiburón en el mundo el año pasado fueron 46. Por ejemplo, le tengo que enseñar que hay cosas que no lo asustan y que son peligrosas. Se han muerto más de 250,000 personas en el mundo por piquetes de mosquito y no veo a nadie corriéndole a los mosquitos de miedo, ¿no? Un mosquito es más peligroso que un tiburón. Entonces, lo primero que le tengo que enseñar es a distinguir entre lo que asusta y lo que es peligroso. Y después tengo que enseñarle que soy capaz de hacerme cargo. Es decir, que cuando el miedo llega corriendo y me dice, Mario, ¿qué vamos a hacer? Te clonaron tu tarjeta de crédito. En lugar de que yo diga, no puede ser, qué desgracia, que le diga al miedo, a ver, ¿qué pasó? Enséñame. Mira, te hicieron estos cargos. Ok, déjame tomar nota, voy a hablar para cancelar la tarjeta y para decirle que no estos cargos y voy a hacer los trámites necesarios. El miedo me va a decir, pero el dinero se va a perder y tanto que lo necesitas. Y yo le diré, a ver, vamos a admitir el trámite, vamos a ver qué nos dicen y lo más probable es que lo recupere. Lo que importa es no seguir perdiendo. Cuando el miedo llega y me ve haciéndome cargo, el miedo dice, bueno, Mario sabe lo que está haciendo, qué tranquilidad. Pero si el miedo llega a mi vida y me encuentra en posición fetal, chupándome el dedo, meciéndome, cerrándome los ojos y diciendo esto no puede estar pasando, el miedo dice, no, es que mira, este cuate no está tan asustado que no puede hacer nada, yo me voy a hacer cargo. Entonces, distinguir lo que asusta de lo que es peligroso y hacernos cargo, de decir, de preguntarnos, cada vez que algo nos asuste, cada vez que algo nos inquiete o nos intimide, ok, primero reconocer, ¿esto está pasando? Sí, sí está pasando. ¿Me asusta? Sí, sí me asusta. Ok, hago una pausa, observo la situación y luego me hago una pregunta. ¿Qué voy a hacer con esto? Tenemos que hacer tres cosas. Lo ideal es evitar los problemas, evitar lo que nos asusta.
pero a veces no se puede evitar, como la pandemia. Sí, Lo que claro. sigue es resolver. ¿Cómo puedo resolver? Pues no puedo resolver la pandemia. Entonces, cuando no puedo evitar y no puedo resolver, me tengo que adaptar. ¿Cómo me voy a adaptar a la pandemia? Resolviendo lo que sí es posible, como cuidándome, usando cubrebocas, manteniendo distancia, lavándome las manos, porque no puedo evitar la pandemia ni me puedo resolver la pandemia. Es la pandemia o la muerte de un ser querido, o un despido laboral. Ya me despidieron. Híjole, qué miedo. ¿Y ahora de qué voy a vivir? A ver, no puedo resolver el despido porque no depende de mí, dependió de mi jefe. Lo que sí depende de mí es buscar otro trabajo, buscar una nueva manera de generar recursos, en lugar de quedarme en mi casa llorando mi desgracia. Aunque ya sé que durante un momento, por eso te digo que entre reconocer el miedo y actuar, viene una pausa, que es la pausa de ver qué está pasando, qué me está pasando. Es el momento de pensar cuáles son mis posibilidades. Eso es lo que el miedo, cuando dejamos que se haga cargo, no nos deja ver. No nos deja ver posibilidades porque nos mantiene asustados, tapados, ocultos. Sí, claro. Bueno, creo que yo he sentido como estos dos tipos de miedos, tanto el imaginario, el qué puede pasar, como tú decías que tu diagnóstico era algo que, pues sí, obviamente te entra un miedo de no saber qué va a pasar o cómo va a suceder. Yo también he sentido ese tipo de miedo a la hora de decir, bueno, si sale que estoy positivo, no sé, en COVID, pues ¿qué vamos a hacer? Primero está el trabajo, pero también es el que vivo con mi abuela, el cuidarla y así. Claro, pero también, pues, hay un estate quieto de, bueno, todavía no pasa. Hay que aprender, nos hemos estado cuidando, podemos prevenir o qué podemos hacer, pero claro, es algo, como tú dices, después entra la ansiedad que es mortal. Para mí ha sido algo muy difícil la ansiedad, manejar con eso, pero pues ni modo. Entonces, tú dices que podríamos controlar nuestros miedos No. Controlar los miedos no se puede. Lo que hay que controlar o lo que hay que ver son los pensamientos que producen los miedos o las situaciones que producen los miedos. Si es un pensamiento, a ver, lo primero que quiero preguntarme, a ver, ¿cómo sé? ¿Cómo mi mente puede ver el futuro? Mi mente no puede ver el futuro. ¿Es cierto que lo que me dice mi mente puede pasar? Sí, sí es cierto. Casi nada es imposible. Sin embargo, si de verdad pienso que puede pasar eso, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo me puedo hacer cargo? Como dije, o para evitarlo, o para que si es inevitable, repararlo, o para que si es irreparable, adaptarme a eso. Eso es con los miedos, con las razones que me imagino que me provocan miedo. Y con las situaciones que están presentes, es decir, ya tengo un diagnóstico en la mano, ya aquí está, no hay duda que tengo una enfermedad grave. Bueno, entonces hacerme cargo, viendo qué puedo hacer para curarme, pero si no es posible curarme, para mitigar los efectos de la enfermedad, para que no tenga sufrimientos agregados y para ir resolviendo asuntos pendientes. Claro, nadie se quiere morir, evidentemente, pero cuando es inevitable, cuando no hay nada que médicamente se pueda hacer, lo que toca es hacerse cargo de la propia vida, así sea en el final. Y eso solamente se genera a base de confianza, de decir, a ver, yo no quería que me pasara esto, me pasó, y yo creo que la pregunta clave es, ¿qué voy a hacer con esto? ¿Qué voy a hacer con esto que me asusta? ¿Qué voy a hacer con esto que me está pasando? Porque si no me hago esa pregunta, no va a llegar la respuesta y me va a dar mucho miedo. Es sí, cuando claro, el es miedo me actuar. encuentra. Exacto, actuar. Pero yo siempre he dicho, piensa y actúa y no al revés. No se trata de actuar por actuar, se trata de pensar cuál puede ser la manera más pertinente o prudente de actuar o eficiente de actuar en una circunstancia así. Y a veces nos enfrentamos a circunstancias que no conocemos, por lo cual no tenemos un plan. Ahí es donde tengo que hacer una pausa, observar. Si no sé algo, pido ayuda, por eso voy al médico, porque el médico sabe cosas que yo no sé, o consulto a un abogado porque él sabe cosas que yo no sé, y sabiendo que me estoy haciendo cargo, que ya tengo ayudas que he buscado, el miedo no encuentra un lugar para acomodarse. El miedo dice, ya cumplí mi función, ya te avisé, por eso fuiste al doctor, para que fueras a ver qué te estaba pasando. Como ya fuiste a ver qué te estaba pasando y si hay algo grave, pero ya te estás haciendo cargo, ya no me necesitas por ahora.
sí permanezco aquí, pero no me hago cargo de tu vida. Permanezco contigo para que no se te olvide tomarte la medicina, para que no se te olvide ir a las consultas, para que no se te olvide hacer lo necesario para estar mejor. Para Sí, eso, regresando a lo mismo, o sea, es algo que te cuida, o sea, que te previene, que te protege. O sea, sí, no es algo imagínate, malo. es como cuando vamos manejando en la carretera y que nos empezamos a quedar dormidos, quien nos despierta es el miedo. Y hasta nos despertamos alterados, ¿no? No, no, algo, ¿no? Porque nos da miedo quedarnos dormidos al volante. Es Sí. natural. Entonces, imagínate que no tuviéramos miedo. No, pues hasta nos acomodamos, agarramos el volante y nos acomodamos en el asiento para echar coyotito con una almohada. Nadie hace eso. Gracias al miedo, nos tomamos del pasamanos de una escalera. Gracias al miedo, no nos asomamos más de la mitad del cuerpo en una ventana. Gracias al miedo, nos mantenemos alerta cuando vamos manejando. Imagínate, la ausencia de miedo. Las personas cuando beben alcohol de más, lo que hace el alcohol es dormir al miedo. Y son personas que dicen, yo borracho manejo mejor, pásame las llaves, ahorita mira, con una mano, yo así, obviamente sabemos que causan tragedias. ¿Qué pasó? Que hubo ausencia de miedo porque el alcohol durmió las partes del cerebro que mantienen al miedo despierto. Entonces, con la ausencia de miedo, podemos lastimar a personas que queremos. Por ejemplo, podemos insultar a alguien muy querido y decirle, ¿sabes qué? Te odio y me das vergüenza. Y entonces uno no, porque no tiene miedo del daño que le puede causar, por ejemplo, a un hijo al decirle eso. Entonces, el miedo debería estar presente para decir, no, yo no puedo decir esto por enojado que esté, no le puedo decir esto porque no lo quiero lastimar de esa manera. Y no lo quiero lastimar porque me da miedo perder la relación. Yo no quiero engañar a alguien muy querido para mí porque no quiero que pierda la confianza, me da miedo que ya no confíe en mí. El miedo está presente constantemente en nuestras vidas. Nada más que no nos enseñaron a verlo como eso, porque nos enseñaron que el miedo es de débiles, es de cobardes y es de frágiles, y no es verdad. Sí, claro, desde chiquitos nos imponen como esto de no tienes que tenerle miedo a la oscuridad o técnicamente nos dicen hay que ser valientes y haz esto o cosas así. Entonces sí siento como que desde chiquitos tendríamos que tener esta cultura de, oye, el miedo pues no es algo malo, no es una emoción mala, es algo que pues que te dice, oye, te recuerda que, como tú dices, tomar tus pastillas, no salir, no asomarte todo por la ventana y así. Entonces, ¿qué te deja este libro a tu vida? Yo creo que lo que nos deja es mirar que podemos tener otra relación con el miedo. No una relación de dominancia, porque nunca le vamos a ganar, porque es una emoción de supervivencia muy fuerte, pero tampoco una de sumisión, donde estemos sometidos a lo que el miedo nos dicte, porque el miedo no tiene esa capacidad, el miedo no tiene un raciocinio para podernos decir qué hacer. El miedo lo que tiene es como una alarma. La alarma suena. Nosotros tenemos que saber qué hacer cuando suena la alarma. Es nuestra responsabilidad. El miedo ya me alertó, pero el miedo no me va a guiar para la salida de emergencia. Eso no hace el miedo. El miedo solamente alerta. Entonces, creo que este libro nos puede ayudar a tener una relación distinta con el miedo, a verlo como algo natural, que no es algo de que avergonzarse, que no es algo que debemos forzar para evitar, sino es algo donde debemos estar cada vez más confiados y listos para afrontar aquello que nos asusta, distinguiendo fundamentalmente qué cosa asusta y es peligrosa o qué cosa solamente asusta, pero no es peligrosa. Porque a veces hasta el susto, cuando sabemos que no es peligroso, se puede disfrutar, como una película de terror, como subirte a un juego mecánico, como lanzarte en rappel o en bungee, ¿no? Con medidas de seguridad. Hay personas que dicen, híjole, que se entiende el estómago, una sensación, pero lo haces con confianza porque sabes que tienes un arnés, que tienes sistemas de seguridad, que sí, que hay una posibilidad de que fallen, es cierto, y eso es lo que provoca el miedo, pero es un miedo controlado, es un miedo calculado de alguna manera. Entonces, no, el miedo no es un enemigo a vencer, el miedo incluso puede hacer más disfrutable la vida. Por ejemplo, el miedo a morir nos hace repensar que no somos eternos y que justamente ahorita tú lo decías, ¿no? Que si me da COVID, lo primero que pienso uno es el trabajo. Yo te diré una cosa, muchas personas cuando han tenido una enfermedad grave, en lo último que piensan es en el trabajo. Lo piensan, sí,
pero piensan más en sus seres queridos, en la vida misma, en las cosas que disfrutan. Sí, claro. Bueno, muchísimas gracias, Mario. Claro, yo también me voy con el sentimiento de, ok, pues no puedo hacer nada, pero no me voy a estancar. Claro, voy a repensar la situación, voy a buscar la manera de salir pues, de cierta cuestión y pues nada, o sea, saber que el sentimiento es, pues, es Natural, controlable, por decirlo así, no controlable, pero pues nos podemos manejable, adaptar, es manejable, manejable. manejable. Mira, y yo me atrevería a decirte esto, yo no diría no puedo hacer nada, yo diría no puedo hacer todo, pero lo que puedo hacer lo haré con confianza. Sí, claro. Me haré cargo de lo que pueda. Si no puedo evitar, reparo. Si no puedo reparar, me adapto. Pero siempre hay algo que puedo hacer. Siempre hay algo. Pues sí, tienes razón. Así sea pedir ayuda. Sobre todo eso, también el saber pedir ayuda de la gente, tanto profesional como ir a terapia, como pues hablar. Ujú. A ver, muchísimas gracias, Mario, por tu tiempo, por el espacio y No, por gracias a ti. platicarnos de este libro que espero que a muchas personas les sirva para manejar este sentimiento que creo que todos hemos, todo mundo hemos vivido. Y lo seguiremos viviendo el resto de nuestra Sí, vida porque es natural. Muchas gracias a ti también, Jennifer, y gracias a Mejores Letras también. muchísimas gracias. Hasta Gracias. luego. Adiós.